Y digan conmigo todos, yo soy el capitán. Yo soy el capitán. Bueno, que digan las madres que también son padres que un capitán. Porque además, el primer capitán es nuestro Padre Celestial. Él está en el barco de la humanidad, y Él es el que nos dirige, nos guía. Él es el que nos da el azimut, el rumbo. Él es el que coloca la brújula en nuestras vidas para que nosotros no tengamos que pasar por tormentas. Y si tenemos tormentas que pasar, vamos a superarlas. Amén. No es poca cosa que nosotros realmente podamos no solamente festejar, no solamente alegrarnos, no solamente gozarnos en este día, sino tener una clara comprensión de lo que es un padre. Equivale al capitán de un barco, al que dirige un gran navío, al que dirige un barco, y dependiendo de los niveles de detalle, de sensibilidad que tenga este padre, ese barco llegará a buen puerto. Esa familia será en el futuro grande. Oiga, usted sabe que es muy, pero muy importante que nosotros le demos el lugar que tiene el ser un padre. Porque yo traigo allí dos conceptos que quiero que usted conozca según el diccionario de la Real Academia. Existen dos definiciones. Y existe la primera que dice que el padre es un varón o macho que ha engendrado. Ese es un concepto, una definición de padre. Pero la segunda dice es cabeza de una descendencia, familia o pueblo. La primera que dice que es un macho vernáculo. Y la segunda dice que es cabeza de una descendencia, familia o pueblo. Entonces viene la primera pregunta. ¿Quién es usted, padre? ¿La primera o la segunda? La segunda. Diga, yo soy la segunda. Porque yo soy la cabeza de una descendencia que traerá frutos cuantiosos a mis hijos, a los hijos de mis hijos, a los hijos de los hijos de los hijos de mis hijos. O sea, si nosotros nos posicionamos que el padre no solamente puede engendrar, sino que también sabe que una vez que asuma la responsabilidad de traer hijos al mundo, la consecuencia es que tiene que formar, que tiene que dar abrigo, que tiene que proveer, que tiene que ayudar, que tiene que servir a esa familia. Cual capitán en un barco que está en el timón ejerciendo toda una autoridad y un liderazgo para lograr que ese barco cumpla con su misión. Y la misión del padre sería que cuando esa familia sea grande, todos deben y tengan frutos cuantiosos en lo que hagan, en lo que emprendan. Por ejemplo, yo tengo como misión para con mis hijas que ellas sean mujeres de bien, con profesionales, con una sensibilidad de corazón, teniendo mucho que darles a otros y que mañana puedan ser independientes para que sean también familias. Formen parte, familias de bien, de responsabilidad. Amén. Entonces, yo voy a producir 5 elementos esenciales en un capitán. ¿Qué es un capitán? Un padre. Un capitán es un padre. Entonces, yo voy a hablar a título marino. Voy a estar predicando el título marino y voy a hacer una combinación de uno con el otro. Primero, el capitán debe proveer a su tripulación. ¿Qué debe el capitán? Proveer a su tripulación. Debe siempre estar pendiente que antes de zarpar, que antes de ejecutar actividades, su familia esté proveída. Sus tripulantes, sus marineros, su equipo debe estar proveído. Y por eso es que es importante que nosotros entendamos de qué trata esta provisión.
Yo voy al primer libro de Timoteo, capítulo 5, versículo 8. Dice el primer libro de Timoteo, capítulo 5, versículo 8, en la palabra de Dios para todos. Dice, si alguno no mantiene a su familia, particularmente a los de su propio hogar, niega la fe y es peor que el que no cree en Dios. Entonces me llama la atención esta palabra porque habla que el padre tiene que proveer a su familia. El capitán debe proveer antes de zarpar, debe proveer a su tripulación, debe proveer a su barco. Y compara esta palabra en una persona incrédula. O sea, es una persona carente de fe, carente de conocimiento. ¿Por qué? Porque no se ha introducido dentro de su mente que como capitán del barco es el único responsable de proveer a su familia. No es que como ha sucedido en estos tiempos y probablemente existan de ustedes quienes tengan que hacer que la esposa trabaje, que sus hijos trabajen, y no está mal. Pero la responsabilidad recae sobre el padre. La responsabilidad recae sobre el padre, aun y cuando tu esposo o tus hijos deban trabajar, dada la crisis que estamos viviendo, tienes que tener claro que la responsabilidad de proveer es tuya, papá. La responsabilidad de proveer dentro del barco es del capitán. Entonces, existen diferentes formas de proveer. Me quiero detener un poco porque el proveer tiene varias acepciones. En un primer orden hablamos de lo físico, hablamos de alimentos, hablamos de techo, hablamos de seguridad, hablamos de colegio, de pagos que hay que hacer, de escuela, de lo que nosotros vemos físicamente. Y la mayoría de los padres tienen claridad sobre eso, de saber que tienen que proveer en lo físico. Y es necesario. Por eso que un padre ejemplar o un verdadero capitán, antes de zarpar, está seguro de que todo el alimento, toda la provisión está dentro del barco. Toda la provisión está dentro del barco. Pero si nosotros no sabemos que la responsabilidad que delega Dios es sobre nosotros, nosotros estaríamos dejando que cualquier circunstancia, que cualquier tempestad, que cualquier momento nos abrume, nos abrace, por no saber qué llevamos dentro del barco, no saber qué hay dentro de nuestro hogar. Es nuestra responsabilidad nuestras esposas y nuestros hijos. Ese es un tipo de provisión al cual nosotros tenemos que dar y tenemos que considerar como necesario. Oiga, y le voy a decir, porque cualquiera puede pensar ahora, decir, pero Dios mío, pero es que yo no puedo producir. Yo no puedo producir ni para mí. Pero en estos caminos, cuando se cree que Dios está dentro de nosotros y nosotros nos abrumamos, nos abrogamos la responsabilidad, inexplicablemente Dios nos provee para proveer a nuestra familia. Y les voy a decir, una experiencia propia de mi ingreso. Hasta hace unos años yo estaba muy racionado con la tarjeta de cobro. Y yo estaba, no, Chile, no es medio kilo de leche, son 10 gramos de leche. No, cuidado, mucho azúcar y mucho tal. Y no ves para dónde está el pote. Y entonces yo lo voy a esconder debajo de la cama. Yo viví, no exactamente con estos niveles de extremo, pero sí lo que sí quiero expresar es que viví muy racionado. Y un buen día dije, Dios mío, pero si yo estoy siguiendo a Cristo, si yo creo que Él es el proveedor, yo me voy a destapar. Y dije, a partir de ahora, yo no me voy a confiar en esa tarjeta. Yo voy a salir a buscar, porque yo soy el proveedor de mi casa. Yo soy el capitán de la nave. Y le puedo dar como experiencia propia, mis amados, porque no crea que da temor, da miedo. Sí da, pero uno tiene que superar los miedos. Salí y me sobrepuse al temor. Salí y me sobrepuse al miedo.
Y salí y dice, no voy a estar contando con esto, voy a salir a orar. Y inexplicablemente Dios comenzó a abrir las ventanas de los cielos y comenzó a entrar dinero por otros lados que no era por esa señora tarjeta. Porque por la tarjeta siempre entró lo mismo. Pero es una parálisis mental. Le llamarán en los términos psicológicos parálisis paradigmático. Cuando uno cree las cosas de una sola manera y no piensa porque existen otras formas de buscar. Fue allí donde yo prácticamente dejé de depender del dinero y dije, yo salgo a buscar y yo sé que todo el que sale, Dios hace que encuentre. Y así fue. Y por eso es que tenemos que salir y creer, no ni siquiera creyendo en nuestra fuerza, sino creyendo en Dios, creyendo en lo que Dios puede hacer en cada uno de nosotros. Por eso es que la palabra es más práctica que teórica. Una cosa es lo que uno se sepa. Yo me sé el versículo tal de Mateo y tú cuánto te sabes. No, aquí no es eso. Aquí es que nosotros la palabra debamos ponerla en práctica y salgamos al ruedo a ejecutar. Solo así es que Dios te provee. Otro aspecto que es importante es que no es solamente ropa, comida, alimentos. No, la provisión de la educación, la de la enseñanza, recae sobre el padre. Y cometemos errores al creer que la enseñanza de la familia recae sobre el maestro, recae sobre el profesor. Y resulta que sí recae, pero es la enseñanza académica, no la enseñanza de la formación de la vida. No la formación, no cómo te sientes, no es quita esos miedos y esos temores de ti. Anda, créele a Dios, si puedes. Ese ánimo le corresponde al Padre. El tema de los devocionales. Vamos a reunirnos en familia, vamos a leer una palabra. Eso le toca al capitán. Le toca al capitán. Y el capitán siempre tiene que estar ahí en el timón, en el lugar de mando. El amor es una manera de provisión. Y el amor le toca es al padre, no a la esposa ni a los hijos. Al padre les toca proporcionar y dar amor. Por eso es que es importante, muy importante, que creamos que no es solamente llevar dinero a la casa, sino proveer de todo cuanto necesita la familia físicamente y espiritualmente. Segundo, el capitán debe ser un ejemplo para su tripulación. Un capitán tiene que ser un testimonio para sus hijos. El capitán está en un barco y él tiene que estar en diferentes lugares, en el timón, o puede estar revisando la maquinaria, puede estar metido a ver. No sé si a usted le pasa, papá, pero yo digo, tengo varios días que no entro al cuarto de Claudia. Yo voy a ver qué hay en ese cuarto. No, hay que revisar. Hay que estar con decencia. Eso sí, háganlo con decencia. Pero revisen. Hay que estar pendiente de los cuadernos por la parte de atrás. Dale un aplauso al Señor. Hay que estar pendiente. Pero no solamente estar en el timón, hay que ir a la maquinaria. Pero un capitán puede irse también a la cámara. Le llaman la cámara el casino. Y están en la cámara. ¡Wow! En sus deleites. ¡Wow! Y puede estar, aleluya, gloria a Dios, la voz del Señor. Y el televisor. Y el barco sigue navegando. Porque el que usted esté en la cámara o el que usted esté en el casino, en el lugar de diversión, no se va a parar el barco sigue andando. El barco sigue rodando, el barco sigue y uno no sabe qué está pasando porque a lo mejor buena parte no las pasamos en el barco y el barco es en la cámara y la cámara es sabrosa, el vino. Yo puedo pasar el día aquí, ya me siento en la comodidad, ya la siento. Imagínense, me siento tan bien que no quiero ir para allá para el timón.
wow, es sabroso estar aquí. Pero uno tiene que saber cuándo decir ya. Me tengo que salir de la cámara. Porque tengo que ir para ver por qué mis hijas chatean tanto. Hay que ver qué tanto chatean. ¿Por qué tanto WhatsApp? Hay que ver qué está pasando ahí adentro, porque en la familia ahora es más difícil, es más fácil que una familia se pierda estando en el mismo lugar que anteriormente, porque ahí el enemigo está adentro. Se llama WhatsApp. No, mentira. El WhatsApp se usa para cosas muy buenas también. ¿Ves? Ahora en las computadoras, cuando alguien está metido y viene papá, pues se puede minimizar rápido y queda la tarea en la pantalla. Y después que papá pase de una vez la vuelve a poner grande. Es que uno no conoce los trucos, ¿Ah? Por eso que papá tiene una labor muy grande y no estar solo todo el tiempo en la cámara. El papá tiene que estar, mire, un padre con ejemplo es un papá que sabe combinar y distribuir y administrar su tiempo y darle su lugar en los momentos donde tenga que tomar decisiones. Está ahí en el timón y en los momentos, pero también tiene que ir a la sala de máquinas, tiene que ir a la proa, tiene que ir a la popa, tiene que estar pendiente. Un padre con ejemplo es un padre que su accionar es correcto, es debido, pero también inspira a sus hijos. Nosotros tenemos que ser ejemplo para nuestros hijos. El libro de Proverbios, capítulo 22, versículo 6, dice: educa a tu hijo desde niño, y aun cuando llegue a viejo, seguirá tus enseñanzas. ¿Sabías tú? Déselo al Señor, que es un aplauso, porque esa palabra es el libro de sabidurías. Pero ¿sabías tú que nosotros estamos siguiendo las enseñanzas de nuestros padres? Bendito Dios, las que recibimos buenas, los que recibimos medianas o los que no recibimos enseñanza. Pero si nosotros educamos a nuestros hijos, ¿qué va a suceder? ¿Qué va a suceder? Que eso es lo que ellos van a hacer mañana. Ellos van a seguir esas enseñanzas cuando realmente encontremos a un padre con ejemplo. Pero no debe ser un capitán que deba ser inquebrantable, que no quiera escuchar, porque la palabra también dice que no exasperemos a nuestros hijos. Entonces, cuando se es demasiado duro, hay que tener un equilibrio entre los momentos donde hay que poner orden, pero también donde hay que decir te quiero, te amo, y habrán que flexibilizarse en algunas cosas. Hay padres que se creen tan altos que no le hablan a su familia. Hay padres que no dan derecho ni dan permiso de nada, y por eso es importante que el ejemplo, nosotros seamos un ejemplo para ellos. Nuestra familia es el fiel reflejo de lo que nosotros somos. Un padre debe anticiparse a las tormentas. Cuando se aproxima la tormenta, cuando vienen los momentos difíciles, un padre tiene que estar ahí ya pensando qué va a suceder, qué pudiera estar haciendo la familia para sobrevenir el momento difícil por el que va a pasar esa tripulación. Cual capitán que mira al horizonte. Entonces, el padre tendría que tener visión. Visión es, mira, estoy viendo a mi hijo, ya lleva 2 materias raspadas, viene una tormenta. Ya yo tengo que ver cuando veo que son las 10 de la noche y mi hijo no ha llegado. Y cuando no viene una tormenta. Viene una tormenta. Ya tenemos que avisorar cuando el hijo habla mucho pero hace poco y realmente no vemos que tiene un frente definido, un enfoque definido hacia dónde va, hacia dónde viene. Quiere decir que viene la tormenta. Amén.
un capitán ejerce autoridad. Y la autoridad no necesariamente se debe imponer. Es porque yo digo, aquí yo soy el papá. No, pero hay momentos donde sí hay que ejercerla. La autoridad se tiene que ejercer porque hay mucha gente, hay padres que dejan que todo el mundo tome decisiones para que todos estén bien y resulta que al final los abraza la tormenta. Por eso me llama la atención un versículo que traigo en el libro de Génesis, capítulo 18, versículo 19, que se trata de la promesa que Dios bajó sobre Abraham. Pero Dios vio en Abraham un hombre que sabía que iba a ejercer autoridad. Que como tal sabía que iba a ser el padre de la descendencia porque era un hombre que sabía que podía formar y ejercer autoridad sobre sus hijos. Y dice así, este versículo, el versículo 19 del capítulo 18 de Génesis, dice: yo sé que él, o sea Abraham, ordenará a sus hijos y a sus descendientes que sigan el camino del Señor. Los ordenará, o sea, lo hará que sigan en los caminos del Señor y que sean justos y rectos para que el Señor cumpla en Abraham su promesa. O sea, que Dios buscó un hombre no solamente que tenía fe, sino que también tenía autoridad. Un hombre que sabía que esa bendición que iba a mandar por siglos, por miles de años, sabía que iba a ser a través de una familia que estaba bajo autoridad. Él sabía que él los iba a poder ordenar, que sabía que le iba a saber encauzar por los caminos del Señor, pero también sabía, como dice la palabra, como dice, que sean justos y rectos. ¿Y por qué hablamos de la justicia y de la rectitud? Porque a veces sucede que cuando uno escucha hablar a un hijo y uno dice: papá tuvo este problema, y uno se pone a analizar: ay, ¿qué te pasó? ¿Y qué te hicieron? Uno inmediatamente se pone del lado del hijo y no sabe si lo que está haciendo el hijo es justo y recto. Ah, pero te pegaron. ¿Y qué te hicieron? Para ver, no te pasó nada. ¿Estás seguro? Ah, bueno, no te dejes. Ya ahí está siendo el padre o la madre un hijo injusto. Injusto. Porque lo primero que tiene que buscar el padre es saber si está haciendo lo correcto. Es más, yo nunca me quedaría con lo que dice el hijo. Yo buscaría la otra parte para saber si lo que me está diciendo mi hijo es verdad. Entonces nosotros cometemos un error, que es que defendemos a ultranza, no sabiendo que lo que está permitiendo el Dios en ese momento es para que podamos hacer de nuestros hijos una persona justa. Hijo. Pero por eso es que cuando el tema de Noé, él sabía que Dios sabía que Noé era un hombre de familia de autoridad. Y sabía, y una vez sus 3 hijos, Set se llama uno, agarré a los 3, mire, mis hermanos, mis hijos, vamos a construir un mega barco que es como la mitad de ese pueblo que los va a ustedes a vituperar y se van a burlar de ustedes. Y tenemos que hacer ese barco. Sí, papá, ¿cómo no? Pero que Dios sabía realmente con quién va una bendición, porque sabe que esa bendición va a permanecer. Y no una persona que no tenga la capacidad de ser recta y justa, una bendición se puede convertir en una maldición. Amén. Ok. Y la última, terminamos. Un capitán introduce la palabra de Dios en el barco. Porque, oiga, sí, nosotros podemos razonar mucho con todos estos puntos anteriores. Vamos a razonar, sí lo vamos a hacer. Pero lo que realmente hace que exista un poder sobrenatural y que lo que no tenía sentido cobre todo el sentido, es el Señor dentro del hogar. Es el Señor en el barco. Cuando tiene un capitán. No. Entonces, yo les traigo esta palabra que creo que nos tiene que servir mucho, porque podemos conocer bastante, tener mucho conocimiento,
tenemos hasta cierta sabiduría, pero si el Señor no está con nosotros, ahí de nada vale. Lo que en un momento pudiera ser bueno, al cabo de un tiempo pudiera deteriorarse. El primer libro de Corintios, capítulo 2, versículos 2 al 5, dice así: más bien, al estar entre ustedes, me propuse no saber de ninguna otra cosa, le dice Pablo a los Corintios, sino de Jesucristo y de este crucificado. Estuve entre ustedes con tanta debilidad que temblaba yo de miedo. Ni mi palabra ni mi predicación se basaron en las palabras persuasivas de sabiduría humana, sino en la demostración del Espíritu y del poder, para que la fe de ustedes no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Mira que es importante que nosotros tengamos la palabra dentro del barco, que nosotros podamos agarrar las Sagradas Escrituras y compartirla con nuestra familia. Este documento es inspirado. Este documento, esta Biblia es poder. Sí, podemos tener mucho conocimiento o mucho razonamiento y podemos entender y hasta podemos querer. Pero el único que pone el querer como el hacer es Dios. El único. El único que hace cuántas cosas queremos hacer y no podemos. Yo no sé si ustedes han pasado, oye, yo quiero estudiar, o yo quiero trabajar, o yo quiero ser un gran diseñador, pero hay cosas que no permiten que se materialice. Ahí es cuando Dios está demandando de su poder en tu casa. Y por eso que tenemos que tener nuestra ocasión para poder compartir con nuestra familia, meter al Señor. Nosotros podemos aquí pasar todo el día dando indicaciones y razonamientos de lo que debemos hacer, del deber ser, pero el único que puede hacer realidad, hacer de un nada un todo, es Cristo Jesús. Y por Él es que estamos, a Él es el que nos debemos, a Cristo. Él vino precisamente para que todos los que de alguna manera no recibimos una formación idónea, aquellos que vivimos a punta de palo o que no tuvimos padres o no fuimos formados, a ellos, a ustedes, a nosotros, a esas personas son las que necesitamos de la presencia del Señor en nuestra vida, en nuestra familia. Es importante que tengamos nuestros momentos para poder compartir la palabra, para orar. Para decirle, Señor, a veces me sucede como estoy haciendo tantas cosas. Yo, Señor, no sé, no avanzo como debería. Y ahí me arrodillo y le pido, Señor, necesito avanzar, necesito crecer, necesito que las cosas me salgan. Pero Él es el único que puede abrir las ventanas de los cielos. Cristo Jesús. Cristo. Nosotros tenemos que meter a Cristo en el barco. Tenemos que meter a Cristo en nuestra familia. Tenemos que buscar al Señor y mantenernos en su presencia. Es con Él que somos más que vencedores. Sí, hay muchos que somos intelectuales o doctos, conocedores, y hay otros que no son nada. Pero cuando Cristo está, hasta los que no son nada pueden más de lo que saben todo. Por eso necesitamos meter la palabra de Dios en nuestro hogar. Por eso necesitamos orar. Por eso necesitamos escudriñar las Escrituras. Por eso necesitamos leer. Por eso necesitamos compartir. Pero pero cada vez que estemos en nuestra casa, cualquiera que entre debe olfatear que Cristo mora, vive y reina en el hogar.